El miedo al rechazo es aquel temor que alguien siente cuando se es evaluado o juzgado por un tercero. Este miedo puede aparecer al confesar nuestro amor a una persona, quizás cuando queremos vender un producto a alguien, o simplemente al pedir un favor al desconocido. Lo cierto es que la mayoría, por no decir que todos, tenemos miedo al rechazo, y a todos nos ha afectado de algún modo, con el paso del tiempo. Pero, si ese miedo es tan intenso que se convierte en un estorbo en tu día a día, sabrás que ya es el momento de que empieces a ser fuerte y enfrentarlo o verlo por el lado bueno. Ya es hora de que dejes de no hacer cosas por el miedo al qué dirán o qué pensarán de ti. Como suele ser habitual en la mayoría de comportamientos, su origen se puede explicar de dos formas, la innata y la adquirida. Probablemente tiene mucha más importancia la segunda, y en cualquier caso es la única sobre la que tienes margen de maniobra. La explicación evolutiva es que los seres humanos hemos desarrollado una necesidad interior de ser aceptados y de encajar en el grupo, porque en el pasado ser rechazados del seno de una familia o tribu podía suponer la muerte. La explicación psicológica es mucho más compleja y se basa en todas aquellas experiencias que han dejado huella en tu carácter y personalidad a lo largo de tu vida, como por ejemplo que la primera persona a la que pediste salir te rechazara de forma cruel. Los estoicos no ven el rechazo de la misma manera que todo el mundo. Por otro lado, ellos lo ven como una bendición, por el lado positivo, y si quieres también aprender a verlo de esta manera y dejar de tenerle miedo, entonces primero debemos comenzar desde el principio y contarte todo sobre los inicios del estoicismo y sus principales personajes para que puedas entender. Todo empieza con un hombre llamado Zenón, nacido en Sitio, en la isla de Chipre. Llegó a Atenas hacia el 304 antes de nuestra era y daba sus cursos de una manera por lo que parece bastante informal, bajo una columnata ornada con pinturas que se encontraba en la plaza pública de Atenas. El edificio que rodeaba esta plaza se conocía como el Pórtico Abigarrado, Stoa Poikile en griego. Los primeros discípulos fueron llamados zenonitas, pero rápidamente se impuso el nombre de estoicos, los del pórtico. El estoicismo perduró durante casi 5 siglos, y al principio lo hizo de una forma bastante institucional. Antes de su muerte hacia el 262, Zenón designó como sucesor a Cleante de Asos, y lo hizo menos por su capacidad intelectual que por sus dotes morales. Se dice de este que era muy pobre, y que trabajaba de noche para poder seguir las clases de Zenón durante el día, y se le llamaba el segundo Hércules, por su resistencia. Crisipo de Soles sucedió a Cleante. Filósofo muy prolijo, escribió cerca de 700 libros, y lógico brillante, sistematizó y profundizó la doctrina de Zenón para defenderla de algunos de sus discípulos heterodoxos, y especialmente de los epicúreos y de los escépticos académicos. Con la conquista romana, la escuela de Atenas parece haber desaparecido poco después de la muerte de Panecio de Rodas, que introdujo el estoicismo en Roma gracias a sus vínculos con los aristócratas ávidos de cultura griega del círculo de los Escipiones. Otro autor conocido en Roma, particularmente por Cicerón, fue Posidonio de Apamea, que abrió una escuela en Rodas, y se caracterizó no solo por su tentativa de acercar el estoicismo al platonismo, sino también por su obra científica como historiador, geógrafo y físico. Desarrolló, por ejemplo, una teoría de las mareas. Sus principales representantes fueron Zenón de Sitio, discípulo de Polemón, Crates de Tebas y Estilpón de Megara. Inicialmente se interesó en la escuela del cinismo, pero posteriormente sus doctrinas personales fundaron la base de la escuela filosófica. Sus obras se han perdido en el tiempo, de modo que apenas disponemos de fragmentos dispersos y menciones en obras de terceros. Cleantes de Aso, discípulo de Zenón y su sucesor a cargo de la escuela estoica, tuvo un origen humilde hasta su ingreso a la escuela filosófica del Pórtico, como llamaban entonces a los estoicos, y tras la muerte de su maestro, acabó dirigiéndola. Lo hizo hasta que murió a los 99 años de edad. Crisipo de Solos, considerado el segundo fundador del estoicismo griego, fue su figura más emblemática e importante, así como padre de la gramática griega en la antigüedad. Fue discípulo de Cleantes y se dice que asistió también a la Academia Platónica. Séneca el Joven, uno de los máximos exponentes del estoicismo romano, tanto así que su obra es la principal fuente de saberes sobre la doctrina estoica que se conserva hoy en día. Su influencia en los pensadores posteriores, tanto cristianos como renacentistas, fue enorme, junto con Epicteto y Marco Aurelio. Epicteto, filósofo griego de la escuela estoica, vivió buena parte de su vida en Roma,
en calidad de esclavo. Fue fundador de una escuela propia en Nicópolis, y su doctrina imitaba a la de Sócrates, de modo que no dejó ninguna obra escrita. Su pensamiento se conserva gracias a su discípulo, Flavio Arriano. Ahora que sabemos esto, podemos decir que según el estoicismo podemos convertir el rechazo en bendición, a través de la sabiduría de figuras históricas como Zenón, Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. El estoicismo se presenta como una guía para vivir con propósito, significado y resiliencia. Los estoicos nos enseñan que el rechazo no es tanto el evento en sí lo que duele, sino nuestra interpretación de ese evento. El estoicismo nos invita a ver el rechazo como una oportunidad para el autoaprendizaje y el crecimiento, en lugar de una amenaza. Pues, rechazo puede ser el comienzo de algo extraordinario si se aborda con la mentalidad adecuada. La filosofía estoica se basa en la dicotomía del control, que divide el mundo en lo que podemos y no podemos controlar. Esta distinción nos libera de la carga de tratar de manipular el mundo externo, y nos brinda el poder de trabajar en nuestra respuesta interna al rechazo. Sentirnos rechazados por alguien no es más que un sentimiento que quizás no debemos ignorar, pero sí debemos controlar y no dejar que nos domine. Las emociones pasajeras, como el dolor o la frustración después de un rechazo, se comparan con el viento que sopla sobre un árbol robusto. Reconocemos su presencia, pero no nos derriban. Debemos aprender a mantener un diario estoico y confrontar el rechazo de manera directa. Con estas dos prácticas podrás convertirte en un espectador de tus emociones y comportamientos, lo que promueve la autoconciencia y la autorreflexión. Los estoicos nos dicen que podemos transformar el rechazo en una oportunidad para fortalecer nuestro carácter, reevaluar nuestras metas y creencias, y crecer como individuos. En un mundo donde el rechazo puede parecer desolador, el estoicismo nos ofrece una luz de esperanza, recordándonos que la adversidad puede ser un camino hacia la resiliencia y el autodescubrimiento. A veces el rechazo puede ser el inicio de una gran oportunidad. Cuando Thomas Edison inventó la bombilla, no le salió a la primera, sino que realizó más de 1000 intentos, hasta el punto de que un discípulo suyo le preguntó el por qué persistía en construir una bombilla. Si tras más de 1000 intentos no había conseguido más que fracasos, Edison respondió: "No son fracasos. He conseguido saber 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla". En sus 84 años de vida, Thomas Alva Edison patentó más de 2000 inventos. Sin embargo, su paso por la escuela fue breve. Fue su madre, Nancy Edison, la encargada de educarlo. Y es que muchos de los personajes que hoy admiramos alcanzaron el éxito después de ser rechazados. Mira esta breve lista de aquellos que se catapultaron a la fama, aun cuando todo se puso en su contra. Selena era criticada y poco aceptada por querer entrar en una industria machista. Aunque Selena Quintanilla fue reconocida por la revista Billboard como la artista latina más influyente y con mayores ventas de la década de 90, y la única artista femenina en tener 5 álbumes clasificados simultáneamente en la lista Billboard 200, Selena Quintanilla no empezó con las cosas fáciles. La cantante de Amor Prohibido enfrentó duras críticas y rechazo en la década de 1980 por interpretar música tejana, que en ese momento era predominantemente interpretada por hombres. Después de llevarse a casa el premio a la mejor vocalista femenina en los Tejano Music Awards de 1987, la popularidad de la artista aumentó contra todo pronóstico. Posteriormente firmó un contrato con EMI unos años más tarde, y a principios de la década de 1990, particularmente en los países hispanos, su fama creció significativamente. A pesar de fallecer el 31 de marzo de 1995, su legado sigue vivo. Walt Disney no fue considerado un buen dibujante. A Walt Disney se le atribuye haber fundado la industria de la animación estadounidense, haber aportado innovaciones al proceso de creación de dibujos animados y haber establecido un récord de mayor cantidad de nominaciones y premios al Oscar. Tomó clases de arte después de descubrir su temprano amor por el dibujo, y a los 16 años comenzó a trabajar como ilustrador comercial para periódicos. A pesar de su deseo de mostrar su extraordinario talento, fue despedido del periódico Kansas City Star en 1900, cuando solo tenía 18 años por no ser lo suficientemente bueno. A pesar de ser un hombre tímido, autocrítico e inseguro, no permitió que esta experiencia negativa lo doblegara. Él y su hermano se mudaron a Hollywood en 1923 y fundaron The Walt Disney Company. A la edad de 65 años,
El artista falleció el 15 de diciembre de 1966. El rey del rock fue rechazado luego de hacer un show. Elvis Presley fue uno de los cantantes e íconos culturales estadounidenses más conocidos del siglo X, pero su carrera comenzó mal y casi lo expulsó del negocio de la música. Cuando el rey del rock and roll tenía 18 años y estaba comenzando su carrera de la mano de Sun Records, al día siguiente de una presentación en Nashville, el encargado de la sala de espectáculos donde había hecho su show le recomendó dejar la música. Y es que para esta persona él no era malo, pero no encajaba. Comentario que ignoró, convirtiéndose en una de las figuras más significativas del mundo. Y era comprensible, ya que el público la amaba y admiraba por su habilidad para cantar una variedad de géneros, incluyendo blues, gospel, country, pop y baladas. Cuando tenía 36 años fue nominado a 14 premios Grammy, de los cuales ganó 3 y recibió 1 en la categoría de trayectoria artística. Aunque han pasado muchos años desde su fallecimiento el 6 de agosto de 1977, a la edad de 42 años, todavía goza de un gran prestigio. Aunque muy poco la tomaban en cuenta, la reina del pop logró alcanzar el cielo. No todo ha sido perfecto, a pesar de que Madonna se impuso un récord mundial al convertirse en la solista más exitosa y con mayores ventas de todos los tiempos, y fue incluida en el libro Guinness de los récords por vender más de 300 millones de producciones musicales. Y es que para alcanzar el éxito del que goza hoy en día, tuvo que lucharla desde muy joven. Cuando tenía 20 años decidió abandonar la universidad y mudarse a Nueva York para despegar su carrera como bailarina profesional. Pero como no contaba con los recursos necesarios, tuvo que trabajar en un Dunkin' Donuts en Times Square, empleo en el que no duró ni un día al rociar accidentalmente gelatina a los clientes. Luego pasó a trabajar como bailarina suplente para otros artistas. Una noche, de camino a casa después de un ensayo, 2 hombres la llevaron a un callejón y la obligaron a realizar una felación, un incidente que nunca olvidaría. Siguió con lo suyo, el baile, y tras integrar un par de bandas, logra impresionar al DJ y productor Mark Cummins, quien arregló un encuentro entre Madonna y Seymour Stein, fundador de la discográfica Sire Records. A partir de ahí comienza una carrera exitosa. Madonna es y seguirá siendo la gran reina de la música pop. Capaz de traspasar todo tipo de fronteras, su música se ha convertido en la banda sonora de nuestras vidas desde la época de los 80. Mary-Kay Ash. Esta fue una mujer fuera de serie. Como empresaria y filántropa, empezó su negocio en un local con un pequeño escaparate en Dallas, Texas, con 5 productos y un gran sueño: impulsar a las mujeres a transformar sus vidas y, a su vez, ayudar a más mujeres a tener éxito. Mary-Kay Ash fue vendedora de éxito en las diferentes compañías para las que trabajó. Nunca fue reconocida por sus compañeros y, cansada de sentirse infravalorada por ser mujer, decidió retirarse y escribir un libro con la intención de ayudar a otras mujeres de negocios atrapadas en un mundo de hombres. Al releer su obra se percató de que había diseñado el plan de marketing de la compañía de sus sueños. Hoy en día Mary-Kay Inc. factura $4,000 millones al año y sus productos se venden en más de 35 mercados de todo el mundo. Mary-Kay Ash decidió abandonar una empresa donde no era valorada y buscó la manera de sentirse satisfecha con su vida profesional, creando la compañía de sus sueños. Caemos para tener éxito. No te limites a ti mismo. Muchas personas se limitan a lo que piensan que pueden hacer. Puedes ir tan lejos como tu mente te permita. Puedes conseguir lo que creas, recuérdalo, dijo esta sabia mujer. La mujer que creó un refugio mágico entre hojas de papel. La última y uno de los mejores ejemplos es J.K. Rowling. En 1990, mientras esperaba el tren de Manchester a Londres, a Joanne Kathleen Rowling se le ocurrió la idea de la historia de Harry Potter. Sin embargo, en ese momento de su vida enfrentaba las deudas que la muerte de su madre habían generado. Según lo narró Rowling en una columna escrita para el Sunday Times Online, esa fue una época oscura, pues tenía que contemplar robar los pañales para mi hija para alcanzar a comprar una lata de frijoles. Por esa época, le diagnosticaron depresión clínica, por lo que se refugió en la escritura, y de hecho usó su enfermedad como inspiración para los dementores de su obra. Entre 1990 y 1996, Rowling presentó su escrito a 12 casas editoriales sin ningún éxito. Fue hasta que se acercó a una editorial naciente, Bloomsbury Publishing,
que logró que se publicara Harry Potter, después de que el director de la editorial le diera a leer el primer capítulo a su hija y recibiera una gran respuesta. Al siguiente año, Scholastic ganó los derechos para llevar la novela de Rowling a Estados Unidos por $105,000. Lo demás es una historia que todos conocemos. Existen estudios que demuestran que el cuerpo humano activa el circuito analgésico liberando las mismas sustancias cuando se sufre un rechazo que cuando se recibe un golpe físico. También cuando acabamos de sufrir un rechazo, nuestras capacidades cognitivas se reducen, memoria a corto plazo, toma de decisiones, resolución de problemas, razonamiento. Por otro lado, si intentamos rememorar en la imaginación, evocamos el dolor social mucho más intensamente que el dolor físico. Este es el motivo por el que los traumas psicológicos pueden permanecer inalterables mucho tiempo. Las experiencias dolorosas que nos tocan vivir, si no las redefinimos e integramos, generan heridas emocionales que pueden arrastrarse durante años, modificando nuestra autoestima e incluso nuestra personalidad. La persona que se siente rechazada se infravalora constantemente, lo que la lleva a actitudes perfeccionistas en un intento de buscar la validación de los demás. Pero cuanto uno más busca la perfección, más percibe las carencias, lo que aún aumenta más la sensación de ineficacia y fracaso. Esto suele derivar en retraimiento social, pasividad, ansiedad, desmotivación, síntomas depresivos, somatizaciones, impulsividad, hiperactividad, conductas autodestructivas, conductas agresivas o desafiantes hacia los demás. ¿Estás dispuesto a que este sentimiento te gane? Entonces sigue nuestros consejos y aprende a ser un verdadero estoico. Actualmente, los términos estoico y estoica están vinculados a calma y cabeza fría, lo que se refiere a una actitud de autocontrol y oposición a las pasiones humanas. Entonces, cuando decimos que alguien se tomó una mala noticia con estoicismo, queremos decir que reaccionó con entereza y no se dio por vencido por el dolor. Lo mismo se aplica a las circunstancias de felicidad, estrés o cualquier emoción humana. Si alguien gana la lotería y lo comunica con tranquilidad, se le llama absoluto estoicismo. ¿Estás listo para ser un verdadero estoico y dejar el miedo al rechazo atrás? Entonces dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos vemos luego. Adiós.